de que se logre ver bien la pantalla. Recording in progress. Bueno, tal como es nuestros últimos, que se llama, empezamos con el caso clínico. Tengo una mujer de 28 años de edad, es su primer embarazo prácticamente, está cursando un embarazo de 39 semanas por ecografía precoz. Acude a sala de emergencias refiriendo un cuadro clínico de 6 horas de evolución caracterizado por la presencia de contracciones y les agradezco, no toquen la pantallita por favor. 6 horas de evolución caracterizado por la presencia de contracciones uterinas de moderada intensidad, además de eliminación del tapón mucoso. Al examen físico destaca una altura de fondo uterino de 33 centímetros desde el borde superior de la sínfisis del pubis. El producto está con una frecuencia cardíaca fetal de 142 latidos por minuto, una dinámica uterina de 1 en 10 de 20 segunditos, al tacto vaginal, una dilatación de 4 centímetros, borramiento del 50%, membranas aparentemente íntegras, la presión arterial de la madre está en 130-80 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto, ¿no? Si podemos ver en los laboratorios, no hay algo alterado, la hemoglobina 12 gramos sobre decilitro, el grupo sanguíneo es O positivo de esta paciente, cardiotocografía fetal con presencia de DIP 1 y la paciente de profesión es TikToker. Así que vayan pensando un poquitito acerca de este casito que tenemos. Bien, el parto es el proceso fisiológico en el cual sale el producto de una concepción. Y tenemos ciertas definiciones que van a dar la característica en función a su edad gestacional. Llamamos un producto que nace a término cuando está entre las 37 y 41 semanas de embarazo. Llamamos pretérmino, aquí hay una ligera variante en función a parto prematuro y aborto, porque aquí pretérmino le dice de 22 a 36 semanas, cuando en otros capítulos dicen que es de 20 semanas, ¿no? Aborto tal cual, menor a 22 semanas, y el tema de aborto dice que es menor a 20. Mortinato es la expulsión de un producto que ha muerto y que está más de 22 semanas. Y postérmino, que es aquella interrupción de la gestación mayor a 42 semanas de embarazo. Tenemos tres periodos clínicos del parto. Uno se caracteriza por la presencia del periodo de dilatación, que es el inicio de las modificaciones cervicales y la presencia de contracciones uterinas. Tenemos el segundo periodo que se llama el expulsivo, que termina con el borramiento y dilatación completo y comienza con el parto propiamente dicho, es decir, la salida del producto. Y el tercer periodo clínico del parto es el alumbramiento, que comienza con la expulsión total del producto y termina con la salida de la placenta. Estos tres son los periodos clínicos del parto. Prácticamente los tres vamos a avanzar entre comillas el día de hoy. Tenemos que tener en cuenta de que una vez que una madre llegue a su trabajo de parto, van a presentarse unas modificaciones fisiológicas, teniendo en cuenta que hay fenómenos activos y fenómenos pasivos. En esta bibliografía nos hablan primero acerca de las modificaciones pasivas que tiene el trabajo de parto. Uno es la formación del segmento inferior. En etapas de un embarazo que no es, o sea, en etapas de un útero que no tiene un embarazo, entre el cuerpo y el cuello del útero existe una zona que se llama istmo. Este istmo es el que crece durante el embarazo y se va convirtiendo con otro nombre que es el segmento inferior, que casualmente también ya lo habíamos visto un poquitito en el tema de cesárea, porque es aquí donde generalmente ahora se hacen las cesáreas.
Este segmento inferior tiene una característica de adelgazarse, número uno, de carecer de contracciones uterinas, este lugar no las tiene, pero a la par sí son formadas porque se van a volver prácticamente o muy delgadas o casi indelebles por acción justamente de las contracciones, que esta última es un fenómeno activo del trabajo de parto. Otro fenómeno pasivo que tenemos en las modificaciones es el borramiento y dilatación. La contracción, ¿ya? Es la que impulsa la apertura del cuello del útero. Y la bibliografía también nos sugiere de que las contracciones fomentan una estimulación de las prostaglandinas y que esto consume colágeno. El que consuma colágeno en el cuello del útero sería además propicio para que hayan dos mecanismos para que se produzca el borramiento correspondiente, ¿no? Uno sería la contracción y otro sería la presencia de las prostaglandinas para que se disminuye el colágeno del cuello del útero. De ahí inclusive está de que una de las alternativas para realizar inducto-conducción es las prostaglandinas. Y otro está en función a la formación de las bolsas de agua, que simplemente es la protrusión de las membranas con el líquido amniótico por delante de la presentación ante la dilatación uterina. En el periodo de desprendimiento, muy probablemente estas membranas se van a romper o durante su trabajo de parto. Y que además el que se despegue el corión y el amnios de la zona de inserción inferior del cuello del útero favorece a la par al borramiento y de la dilatación. ¿Ya? ¿Cómo es que llegamos a hacer un diagnóstico del trabajo de parto? Porque pueden haber periodos que se llama pródromos de trabajo de parto, que es una antesala. Ya con trabajo de parto prácticamente tendríamos que tener el antecedente de la eliminación del tapón mucoso y el tapón mucoso se elimina prácticamente por el comienzo de la dilatación. Tendríamos que haber, no es necesario, pero en muchas oportunidades que haya ruptura prematura de membranas. Si se rompen las membranas, sabemos que especialmente en término, entre 12 a 48 horas, espontáneamente se produce el parto y que inclusive si no fuese el caso, nosotros tendríamos que acelerarlo, ¿no? Pero en caso de que se rompan las membranas, sería sugerente de que va a comenzar a futuro ese trabajo de parto. Pero el fenómeno más importante que necesitamos para el diagnóstico es la presencia de contracciones uterinas regulares que tengan una frecuencia de dos contracciones en 10 minutos de 30 segundos al menos. Con estas contracciones podemos decir que la paciente sí está en trabajo de parto. En función a la dilatación, especialmente en primigestas, deberíamos tener un borramiento del 50% con al menos 1 centímetro de dilatación. Esto sería para el diagnóstico del comienzo del trabajo de parto, porque ya después sabemos que hay trabajo de parto en fase latente y fase activa, aunque latente no lo dice muy bien su bibliografía, pero sí ya una parte avanzada activa del trabajo de parto, que es cuando se llega a 6 centímetros de dilatación. Ese es el punto de corte. Pero para el inicio y el diagnóstico tiene que ser 1 centímetro de dilatación. En ese caso, en toda paciente que cumpla estos requisitos, por lo general es que tenemos que internar a la paciente. Y al internarla, pues como en toda historia clínica, debemos realizar una adecuada anamnesis donde destaquen los factores de riesgo, los antecedentes que tenga la paciente, tanto en los personales como en los ginecobstétricos. Y una vez que se ha hecho una buena anamnesis, se pasa al examen físico. En el trabajo de parto, el examen que es más importante es la pelvimetría, porque la pelvimetría es la que me va a otorgar los parámetros más importantes para la dilatación y para el borramiento, para valorar la pelvis ósea, para valorar la presentación del producto o confirmarla y cómo está en relación a su descenso durante el trabajo de parto. Y a la par también siempre deben pedirse los laboratorios de rutina para la atención de ese trabajo de parto.
Tenemos que tener en cuenta también que durante el trabajo de parto, la paciente tiene que evolucionar de tener de 2 a 5 contracciones en 10 minutos. Lo máximo son 5, porque a partir de 5 contracciones se llama hiperdinamia, ¿no? ¿Y por qué es que una paciente tiene que tener de 2 a 5 contracciones con periodos de relajación? Porque por cada contracción uterina siempre hay un intercambio gaseoso fetal donde la contracción simula una etapa de disminución de oxígeno para el producto. Este tiene su mecanismo compensatorio transitorio y por ende en el proceso de relajación del útero tiene que haber nuevamente el paso de oxígeno para que el producto nuevamente pueda restablecer su oxígeno, entre comillas. Entonces, por este detalle siempre es importante valorar el número de contracciones con el que se encuentre la paciente. El tiempo de trabajo de parto también es algo muy valorable. Las primigestas, por lo general, tienden a durar todo su trabajo de parto entre 12 a 18 horas. Hablamos del periodo de borramiento y dilatación, el primer periodo. Mientras que las multigestas borran y dilatan entre un espacio de 6 a 8 horas aproximadamente. Lo otro que tenemos que valorar siempre en paciente con trabajo de parto es realizar un estudio del tono de la contracción uterina propiamente dicha. Tenemos varios métodos, se puede realizar una cariotocografía interna o una cariotocografía externa, puede hacerse desde el punto de vista físico con la palpación del abdomen y la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal y trazarlo en una hoja para ver qué grado, ¿no? Aunque la palpación abdominal carece de discernir los milímetros de mercurio de una contracción. El más efectivo es la cardiografía interna, pero por su poca practicidad es mejor utilizar una cardiografía externa, donde se puede valorar que el útero tiene un tono. El útero no es un músculo flácido y el tono oscila entre 8 a 12 milímetros de mercurio y que la intensidad máxima de las contracciones que vaya a tener ese útero tiene que alcanzar máximo los 50 milímetros de mercurio, teniendo en cuenta de que se expresa la actividad uterina en unidades Montevideo. No hace mucha referencia al texto acá, pero es lo que nos avisa esta bibliografía. Y aquí tenemos el ejemplo de un trazado de una cartografía fetal como para entenderla, ¿no? Teniendo en cuenta, miren, el tono nunca es cero. Aquí está tal vez un poquitito más de lo normal, porque dice que tiene que ser de 8 a 12, ¿no? Podemos valorar que en un lapso de 10 minutos, que son aquí las barras, por ejemplo, esta paciente del ejemplo tiene 2 contracciones, aquí tiene 3 contracciones. Eso quiere decir que esta paciente sí está en trabajo de parto porque mínimo tiene 2 y porque ya sabemos que máximo debe tener 5 porque más de 5 se llama hiperdinamia. En función a la contracción, aquí podemos ver que máximo llega a 40 milímetros de mercurio, teniendo en cuenta que la bibliografía dice que máximo inclusive puede llegar hasta 50. Si alcanzáramos valores mayores a 50, la bibliografía en este episodio nos dice que se trata de una hipersistolia. Tener más allá de 50 milímetros de mercurio es hipersistolia, perdón. Hiperdinamia más allá de las 5 contracciones. Hipertonía tendría que ser aquel tono que se encuentra más allá de los valores normales que dice 12 milímetros de mercurio del tono, ¿no? Estas 3 alteraciones podríamos tener. En función al producto, tenemos que tener en cuenta que la frecuencia cardíaca fetal va a oscilar entre 120 a 160. Aquí podemos ver que hay unas desaceleraciones que no son propicias de este parámetro de la normalidad. Y nos refiere también la bibliografía que existen dos tipos de dips, que son sincronías de tanto la contracción en función a la frecuencia cardíaca fetal, que es si son sincrónicas, es decir, hay una modificación de la contracción uterina con la frecuencia cardíaca fetal, a esto se le llama DIP 1. Y que DIP 2 es la modificación de la frecuencia cardíaca fetal posterior al periodo de contracción.
Tenemos que tener en cuenta que las pacientes con trabajo de parto, una vez que tienen un tono y una amplitud de de esa intensidad, perdón, de la contracción uterina, va a presentar dolor. Para apalear el dolor, podemos realizar las siguientes actividades. Uno es la anestesia peridural, esto más sin embargo siempre con un control minucioso de la frecuencia cardíaca fetal. Otro está que la paciente se encuentre en decúbito lateral izquierdo, que casualmente esto favorece la oxigenación del producto, pero también refiere que disminuye el dolor del trabajo de parto. Y otra actividad que podríamos realizar es la ambulación. Las pacientes que van caminando en pleno trabajo de parto tienen menos dolorcito que estando en decúbito dorsal. Y aquí está una de las manzanas de la discordia. ¿Cómo es que podemos acelerar un trabajo de parto? Porque esa es, entre comillas, la función de la conducción de un trabajo de parto, que primordialmente la bibliografía nos dice que podemos utilizar oxitocina para la conducción. No nos dice el esquema, pero lo que nos dice es utilizar oxitocina sintética y diluirla en una solución de 500. Para realizar una dosis fisiológica, es decir, lo más parecido a la realidad, deberíamos utilizar una dosis de 2 a 6 miliunidades por minuto, si es que queremos una dosis fisiológica. Y si quisiéramos una dosis farmacológica de la conducción, podremos elevar estas miliunidades, mas sin embargo no pasar más allá de 40 miliunidades por minuto. Esto porque podría traer complicaciones de la conducción propiamente dicha, que es intoxicación inicialmente por oxitocina. Recordemos que la oxitocina está producida por el lóbulo posterior de la hipófisis, que es la neurohipófisis, y a la par de secretarse oxitocina, también se secreta hormona antidiurética y puede haber una alteración con sodio y puede haber hasta intoxicación por agua. La complicación más importante, más sin embargo, es la hipertonía. Por ende, puede haber desprendimiento prematuro de placenta no inserta, parto acelerado y por ende puede haber inclusive el sufrimiento fetal. Desde el punto de vista farmacológico, la bibliografía nos refiere el uso de oxitocina. Otras funciones que podemos realizar para acelerar un trabajo de parto, entre comillas también realizar conducción, es la lateralización de la paciente que se encuentra en decúbito lateral izquierdo y que además se pueda hacer una ruptura artificial de membranas. Para esta actividad, lo que la bibliografía nos sugiere es que al menos la paciente se encuentre con 4 de dilatación, mejor si es 6, y con una presentación bien insinuada, porque romper las bolsas sin que se cumplan estos criterios puede favorecer a una distosia de cordón umbilical, como es el prolapso. Como yo les comentaba en un principio, hay una pequeña partecita del tema de embarazo posttérmino que dice de que la inducción, es decir, el comienzo de un trabajo de parto, también puede realizarse con la misma medicación de oxitocina, pero para inducción también sugieren el uso de prostaglandina sintética, ¿no? De la dinoprostona, tenemos el misoprostol, pueden ser medicamentos que pueden ayudar a la inducción de un trabajo de parto. Tampoco refiere dosis ni nada, pero se sabe bastante bien que la dosis ronda entre 25 a 50 microgramos de misoprostol de la prostaglandina sintética para la inducción del mismo. Algo que tampoco refiere muy bien la bibliografía en el tema de parto, pero sí está un poquitito explicado, bueno, no explicado, sino los parámetros para realizar las inducciones del trabajo de parto en embarazos posttérminos, es siempre la valoración del score de Bishop. Y nada más para que lo sepamos, porque un bishop menor a 5 es un bishop desfavorable para hacer inducto-conducción y un bishop mayor a 6 es favorable para hacer un inducto-conducción, ya sea con oxitocina o con prostaglandinas. Y el score de bishop se encarga en valorar por puntajes que van del 0 al 3
la dilatación, el borramiento, la posición, la consistencia y la altura de la presentación. Todo esto en función al cuello del útero y esto en función a la altura de la presentación del producto en pleno trabajo de parto. Sumando sus scores nos sale un número, ¿no? Por ejemplo, parámetro cero es todo esto, el parámetro puntaje uno esto, el 2 uno, digo todo esto y el puntaje 3 es toda esta parte. Y sumando uno de cada uno de estos parámetros da un resultado que, como les volví a decir, si es menor a 5 es desfavorable y si es mayor a 6 es favorable para una inductoconducción, ya sea con prostaglandinas o con oxitocina. Algo que nos ayuda muchísimo en función a la valoración de ese trabajo de parto es el uso del partograma. Y el uso del partograma tiene dos curvaturas. Uno está en relación a la dilatación y el borramiento y otro está en relación al descenso cefálico. Como podemos ver, ambos tienen una meseta hasta que hay un trabajo de parto activo. Ya cuando hay una dilatación importante mayor a 6, las curvas se vuelven más obscisas, ¿no? Tratando de tocar el otro lugar de su abscisa correspondiente. Y solo al final del trabajo de parto, nuevamente tienen una tendencia en volverse rectilíneas estas curvas. Entonces, es importante valorar las curvas porque nos hablarían acerca de la evolución que tiene un trabajo de parto. Y si éste se encontrara en detención, pues ahí justamente sirve la conducción porque hay que corregir ese trabajo de parto. Un trabajo de parto en fase latente en la nulípara no debería ser más allá de 20 horas y en la multípara no debería ser más allá de 14 horas, teniendo en cuenta de que la fase activa del trabajo de parto tiene que tener una razón de dilatación menor a 1,2 centímetros en la nulípara y en la multípara de 1,5, es lo que van dilatando por los centímetros por hora. La fase de detención de una dilatación puede ser de 2 horas, ya sea en nulípara y en multípara. Que las fases de desaceleraciones del trabajo de parto podrán ser más, no podrán ser más de 3 horas en la nulípara y más de 1 hora en la multípara. Que el descenso de la presentación sea menor a 1 centímetro por hora en la nulípara y menor a 2 centímetros por hora en la multípara. Y que hay una detención del descenso de 1 hora o más. Esto hablamos en función al descenso de la presentación. No debería ser de 1 hora o más. Entre estos detalles tendríamos que valorar nuestro trabajo de parto en relación a las curvas del partograma para ver si hay que corregir este trabajo de parto en función al tiempo o en función al descenso. Toda paciente con inicio de trabajo de parto, a la par, se puede hacer una prueba de parto propiamente dicha, que los criterios para hacer una prueba de parto, ¿no? Saber si ese producto va a salir por un parto espontáneo, tiene que hacerse una prueba en pacientes que se encuentren en fase activa, es decir, 6 centímetros, que las membranas estén rotas. Una de las condiciones para la prueba del parto es que la paciente inclusive se encuentre con anestesia peridural y que haya una regulación de sus contracciones uterinas. Entre estos factores se podría realizar una prueba de parto. En un momentito más, en función al mecanismo de trabajo de parto, seguimos hablando del parto propiamente dicho. Vamos a hablar un poquitito, saltamos al tercer episodio que es el alumbramiento. Y sabemos que el alumbramiento consiste en la expulsión de la placenta. Tenemos cuatro mecanismos por los cuales se va a desprender la placenta. Número uno es que la salida del producto va a hacer que inmediatamente haya una reducción del volumen uterino y del tamaño mismo y va a empezar a formarse hendiduras placentarias, ¿no? Son zonas de acodadura. Y estas zonas de acodadura ante las contracciones van a empezar a desprenderse. Esto va a formar un hematoma retroplacentario y que por el peso y las contracciones añadidas van a hacer que se descienda la placenta. Si la placenta se desprende por el mismo, la misma parte central, ¿me escuchan, doctores? Sí, Ah, ya. doctor. Escuchen.
Si se desprende de la parte central prácticamente de la placenta, hablamos de un desprendimiento en modalidad Bowdelux-Schultz. Si se desprende de un borde simplemente de la placenta, hablamos de una presentación de Bowdelux-Duncan. Esto se traduce en salida de la cara fetal y eso se traduce en una salida de la cara materna correspondientemente a Schultz y Duncan. Otro detalle muy importante es que mientras se va expulsando la placenta, el útero empieza a contraerse mucho más aún todavía. Este mecanismo es para prevenir las hemorragias posteriores y esto se debe a la parte media del músculo uterino donde habitan las ligaduras de Pienard. Para esto sirve, ¿no? Entonces, nos sugieren, especialmente para la atención del alumbramiento, que se debería esperar a los signos de desprendimiento de la placenta, ¿no? Tenemos el signo de Schroeder, que es como el signo del pescador, ¿no? Que uno empuja hacia arriba el útero y puede descender la pinza. Otro es el signo de Kussner, que es prácticamente el descenso propiamente dicho de la placenta, no se puede acompañar con signos inclusive de hemorragia. Otro signo importante es el signo de Alfield para el desprendimiento de la placenta. No deberían esperarse antes de hacer cualquier maniobra. Antes de pasar a tensión del trabajo de parto, porque vemos eso en mecanismos motores, pasaremos a nuestro caso clínico nuevamente. Tenemos una mujer de 28 años, está en su primer embarazo, embarazo de 39 semanas por ecografía precoz, acude a la sala de emergencias refiriendo cuadro clínico de 6 horas de evolución, caracterizado por la presencia de contracciones uterinas de moderada intensidad, además de eliminación de tapón mucoso. En examen físico, altura de fondo uterino 33, el producto con adecuada frecuencia cardíaca, dinámica uterina 1 en 10 de 20. Al tacto vaginal, dilatación de 4 centímetros, borramiento del 50%, membranas aparentemente íntegras, presión arterial de 130-80, frecuencia cardíaca materna 88 latidos por minuto. Tanto en la madre como el producto en su función a sus estudios de gabinete están normales. ¿Qué piensan, doctores? Primera pregunta, ¿esta paciente está en trabajo de parto, sí o no? Sí, Ah, doctor. interesante. Hay algunos que dicen sí y hay algunos que están pensando Sí, no. doctor. Trate de hacerlo por el chat, por favor. Por supuesto que está en trabajo de parto, porque uno de los parámetros es la dilatación que está más arriba de 1 centímetro, ¿ya? Por más de que la dilatación, digo, la dinámica uterina, es decir, las contracciones, no estén, entre comillas, del tipo que esperamos, ¿no? Me pregunto, ¿esta paciente será candidata para realizar conducción? Hay muy pocos parámetros, aunque su bibliografía no los refiere, doctores, y no quiero marearlos con el score de Bishop, pero evidentemente hace falta la posición, consistencia y cómo estará la presentación de ese producto, ¿no? Pero con tal dilatación y tal vez tal borramiento, yo puedo esperar de que debe haber nomás un Bishop mayor a 6, ¿no? El hecho de que, más sin embargo, la indicación de conducción en el tema de parto es porque si no encontramos un punto favorable en la evolución del trabajo de parto, es el mejor momento para realizar conducción, siempre y cuando haya estabilidad materno-fetal, ¿no? Tengo todo normal y a pesar de tener ya una dilatación importante, no tengo una dinámica importante. Entonces, yo creo que sí, doctores, aquí yo puedo realizar conducción de trabajo de parto. Solo de este pequeño tramo hablando de parto, ya tenemos algo más con atención y mecanismo motores. Haremos las preguntitas, ustedes ya
son dueños del chat, por favor, empezamos con nuestras preguntas. ¿Cuál es el método más utilizado para valorar la madurez cervical antes de una inducción? Presentil 10 de altura de fondo uterino, edad gestacional, cervicometría por ecografía, cuarta maniobra de Leopold o el índice de Bishop. Índice de Bishop. El índice de Bishop evalúa la madurez cervical considerando la dilatación, borramiento, consistencia, posición y altura de presentación fetal, siendo esenciales antes de inducir un parto. ¿Cuál es el valor mínimo del índice de Bishop considerado favorable para inducción del parto? ¿3, 4, 5, 6 o 2? 6. Un índice de Bishop igual o mayor a 6 indica un cuello uterino favorable, lo cual aumenta las posibilidades de éxito de la inducción del trabajo de parto. Que ya con 6 dilatación ya no es para hacer inducción, no es para hacer conducción. ¿Qué complicación puede presentarse como consecuencia del uso excesivo de oxitocina? Hipotensión materna, intoxicación por potasio, ruptura prematura de membranas, inercia uterina o hipertonía uterina. Hipertonía uterina. El exceso de oxitocina puede producir contracciones excesivamente frecuentes o prolongadas, que se llama hipertonía, lo cual pone en riesgo la perfusión fetal, ¿no? Porque hemos visto que hay alteración del intercambio gaseoso. ¿Cuál es el mecanismo de acción del misoprostol en la inducción del parto? Bloquea la progesterona, estimula los receptores de prostaglandinas, es un análogo de la oxitocina, estimula los receptores beta adrenérgicos o es un vasoconstrictor. Estimula los receptores de prostaglandinas. El misoprostol es un análogo sintético de la prostaglandina E1 que actúa sobre los receptores del cuello del útero, cuello uterino y del mismo útero para la inducción de trabajo de parto. ¿Cuál es el intervalo adecuado para aumentar la dosis de oxitocina durante la inducción? ¿Cada 10 minutos, cada 20 minutos, cada 30 minutos, cada 50 minutos o cada hora? Cada 30 minutos. Esto no solo es un parámetro por el medicamento, sino por el mismo partograma, porque el partograma se valora justamente por cada 30 minutos todo, no solo la contracción, no solo la oxitocina, la frecuencia cardíaca fetal, la dilatación, todo, ¿no? El incremento gradual de oxitocina cada 30 minutos permite una respuesta uterina adecuada sin provocar hiperdinemia ni sufrimiento fetal.
¿Qué condición debe cumplirse antes de realizar una amniotomía como parte de la conducción del parto? Que hay un útero contraído, que la presentación esté móvil, una dilatación de 2 centímetros, una presentación fija o encajada o una dinámica uterina intensa. Que la presentación esté fija o encajada. Para evitar el riesgo de prolapso de cordón, la amniotomía debe realizarse solo cuando la presentación fetal esté fija en la pelvis y que esto también esté en función a que tenga por lo menos una dilatación más de 6. ¿Qué acción se debe tomar si se detecta bradicardia fetal persistente durante el trabajo de parto? Realizar maniobras de resucitación intrauterina, tocolíticos, aceleración oxitóxica, amniotomía o administrar antibióticos profilácticos. Realizar maniobras de resucitación intrauterina. La bradicardia fetal persistente sugiere compromiso fetal. Se debe iniciar maniobras de resucitación intrauterina como cambio de posición materna, oxígeno y suspensión de oxitocina si se está administrando. Algo que no he comentado cuando veíamos el monitor fetal es que el hecho de que la frecuencia cardíaca nunca esté estable, ¿no? Porque tiene que haber variaciones, eso se llama variabilidad. Entonces, acelera, desacelera. Esto puede ocurrir, esto es normal. Y si dentro de los parámetros normales de 120 a 160 encontráramos o taquicardia o bradicardia, aunque es mucho más peligrosa la bradicardia, estamos hablando de sufrimiento fetal, ¿no? Entonces, en esos detalles, como dice esta pregunta, hay que realizar maniobras de resucitación. ¿Cuál es el objetivo de la administración de oxitocina durante el trabajo de parto? Controlar la hipertensión materna, aumentar la contractibilidad uterina, disminuir el dolor del trabajo de parto, promover la maduración cervical o reducir el sangrado placentario. Aumenta la contractibilidad uterina. Ay, lo siento, mi justificación está mal, perdóneme, doctores, pero la respuesta está correcta. Es para que se llama aumentar la contracción del útero, ¿no? Esta es la respuesta. Perdón, doctores. ¿Qué estructura se evalúa mediante la palpación de las fontanelas durante el tacto vaginal? Situación fetal, posición fetal, presentación fetal, el tipo de pelvis o el peso fetal. Creo que acabo de pescar a la mayoría, ¿eh? Pero prontito ya vamos con este tema, una pregunta introductoria, ¿no? Si yo palpo las fontanelas, doctores, estoy buscando
qué hay anterior y posterior. O sea, si es la fontanela posterior, estoy hablando del occipulcio. Y si es la fontanela anterior, es del bregma. Entonces, la variedad de la posición fetal me va a dar justamente cuál de las fontanelas estoy palpando, porque basta que palpe cabeza, no es necesario saber que sea fontanela para la presentación. Las fontanelas permiten identificar la posición de la cabeza fetal al comparar la ubicación de la fontanela anterior y posterior durante el tacto vaginal. ¿Cuál es la complicación más temida del alumbramiento prolongado? El desprendimiento prematuro de placenta, retención de productos ovulares, hemorragia posparto, ruptura uterina, embolia de líquido amniótico. La hemorragia posparto es la más importante. ¿Ya? Ay, otra vez. ¿Qué estructura anatómica es más vulnerable a desgarros durante el parto? ¿El útero, el periné, el cérvix, la vejiga o el ano? El periné. El periné, debido a su localización y distensión durante el paso del feto, es la estructura más propensa a sufrir desgarros durante el parto. ¿Cuál es la duración normal del tercer periodo del parto? Hasta 10 minutos, hasta 20 minutos, hasta 30 minutos, hasta 40 minutos o hasta 60 minutos. Hasta 30 minutos es lo máximo que deberíamos esperar para el periodo del alumbramiento. El tercer periodo del parto, que corresponde al alumbramiento, normalmente no debe extenderse más allá de 30 minutos. Una duración mayor requiere evaluación, ¿no? Algo extraño estará ocurriendo si hasta 30 minutos no sale la placenta. ¿Qué maniobra se realiza para el desprendimiento controlado de la placenta? La maniobra de McRoberts, Christeler, Credé, Pinard o Brand Andrews. Ya lo vamos a ver un poquitito en el tema más adelante, pero esta maniobra de tracción y contratracción se llama maniobra de Brand Andrews. Esto es para la tracción, para el alumbramiento, bien controladito. Los que estaban poniendo CREDE es simplemente a un tel, como no es controlado, sino esta vez para exprimir, entre comillas, la placenta, ¿ya? Esta maniobra ayuda al desprendimiento controlado de la placenta, traccionando suavemente el cordón umbilical con una mano en el fondo uterino. ¿Qué indica a la aparición de aceleraciones en la frecuencia cardíaca fetal durante el trabajo de parto? Hipoxia fetal, contracción uterina ineficaz, bienestar fetal,
infección intrauterina o acidosis fetal. Es una prueba de bienestar fetal, doctores. Las aceleraciones transitorias en la frecuencia cardíaca fetal reflejan una adecuada respuesta del sistema nervioso autónomo y son signo de bienestar. Nuevamente voy a poner al final la diapositiva del monitor fetal. Ya, doctores, ahí vamos a entender un poquitito más este detalle antes de pasar al siguiente tema. En el periodo de dilatación, las multíparas lo hacen a razón de 1 cm/h, 1.2 cm/h, 1.5 cm/h, 1.8 cm/h o 2 cm/h. Sí, las multíparas lo hacen a razón de 1 cm/h y las nulíparas dilatan a 1.2 cm/h. Eso es lo que nos dicen esta bibliografía. Se denomina hipodinamia a la presencia de menos de 2 contracciones en 10 minutos, menos de 3 contracciones en 10 minutos, 4, 5 o 6 contracciones en 10 minutos. La presencia de de menos de 2 contracciones en 10 minutos se llama hipodinamia. Todo lo que es hipo, dice, ¿no? La hipotonía, la hipodinamia y la hiposistolia podría manejarse justamente con la conducción del trabajo de parto. Bien, vamos a dejar un ratito a compartir. Ahorita pongo la diapositiva del monitor fetal. Espérenme un ratico. Aquí tenemos, doctores, un monitor, ¿ya? Si logran ver en este monitor, el producto tiene tanto desaceleraciones como aceleraciones, sin que esto repercuta este periodo que sea necesariamente como taquicardia o bradicardia. Aunque este producto sí está con tendencia ligera a la bradicardia, ¿no? Pero esto es por el parámetro que tiene de 120 a 160. Entonces, en un trabajo de parto, doctores, tiene que haber, entre comillas, desaceleraciones y aceleraciones. Eso tiene que haber. No puede estar plano todo el tiempo, porque como sabemos muy bien por intercambio gaseoso, la contracción uterina disminuye el flujo de sangre. Entonces, hay variaciones de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Sería un poquito tanto medio lógico pensar que si hay disminución de oxígeno, el mecanismo compensatorio que tuviera el producto, y no solo el producto, cualquier ser humano ante falta de oxígeno, siempre va a haber una ligera tendencia, inclusive a la taquicardia, ligera, sin que sobrepase los valores normales, vuelvo a recalcarlo. Cuando hablamos valores superiores en taquicardia, sí, doctores, les puedo decir que es sinónimo de hipoxia fetal. Y cuando hay valores menores de 120, hablamos de inclusive acidosis fetal. ¿Ya?
Este detalle de que el producto tenga, bien, nunca está plano, tiene esta variabilidad donde acelera, desacelera de a poquito. Tal vez estos no son muy característicos, pero se llama variabilidad. Ahora, en esta bibliografía, aquí me dicen, ¿no? Hay solo dos tipos de dips. El dip uno es el sincrónico, el que pasa a la par, como es el caso justamente del ejemplo, ¿no? Tan igualitos. Mientras que el dip 2 es retrasado. La frecuencia cardíaca fetal se modifica después de la contracción. No hablan de más, solo hablan de estos dos dips. To- Una vez que llegamos al periodo expulsivo, el segundo periodo clínico del trabajo de parto, van a ocurrir una serie de actividades que primordialmente va a ser el producto para su posibilidad de expulsión. Y es muy importante tener en cuenta y recordar un poquitito las maniobras de Leopold, ¿ya? Ya las habíamos visto en los temas correspondientes. La primera maniobra da situación, la segunda maniobra da posición, la tercera maniobra da presentación, la cuarta maniobra da grado de encaje, ¿no? Especialmente la última es lo que nos ayuda muchísimo cuando ya el producto está encajadito y pues, por ende ya no vamos a poder realizar de manera adecuada esa cuarta maniobra. Tenemos que también tener un parámetro acerca de los planos de Hodge que nos ayudan muchísimo, ¿ya? El primer plano de Hodge casualmente es el que va desde el promontorio hasta el borde superior de la sínfisis del pubis. El segundo plano de Hodge está al delante de la segunda vértebra sacra y pasa por el borde inferior de la sínfisis del pubis. El tercer plano de Hodge es el que está en un punto equidistante entre el cuarto a quinta vértebra sacra y que pasa al nivel de las espinas ciáticas. Yo creo que entre el primero y el tercer plano son los más importantes al momento de hablar de mecanismo de trabajo de parto. Y el último plano de Hodge es desde la punta del coxis que va hacia el infinito y que pasa paralelo por el tercer plano, ¿no? Entonces prestamos un poquito de atención en función a los planos, al primero y al tercer plano de Hodge, por favor. Porque justamente el del tercer plano de Hodge, es del de las espinas ciáticas, es el que evalúa el grado de encajamiento que va a tener un producto. Si una presentación se encontrara ya a nivel de las espinas ciáticas, decimos que esa presentación está encajada. Y hacia arriba, si estuviera más arriba de las espinas ciáticas, lo hace en función a menos, ¿no? Menos uno, menos 2, menos 3 centímetros para arriba y más uno, más 2, más 3 centímetros para abajo, pero el parámetro siempre van a ser las espinas ciáticas. Y otro que tenemos que tener en cuenta es el sincretismo del producto. Y para entender la palabra sincretismo, tenemos que tener en cuenta de que las fontanelas del producto, es decir, los parietales, no están unidos. Eso significa de que puede haber alternativas entre el descenso de un parietal u otro, o que converjan a la par, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poquitito de sincretismo y asincretismo como tal. En el momento del trabajo de parto, ya antes de comenzar el periodo expulsivo, lo que va a hacer, y prácticamente inclusive en el periodo de dilatación, lo que va a hacer el producto de manera inicial es orientarse a uno de los diámetros del estrecho superior que casualmente están en función al primer plano de Hodge, doctores, ¿ya? La imagen está un poquito rotada, más o menos para que justamente podamos ver que lo que está delante de los dibujitos es la región púbica, ya es la sínfisis del pubis, y lo que está atrás es el sacro. Por lo tanto, es como si lo estuviéramos viendo a nuestra propia pelvis, es decir, aquí está el lado izquierdo y aquí está el lado derecho, ¿no? Si quisieran rotarlo, sería al revés verlo como ver la pelvis de la madre, ¿no? Pero para fines prácticos lo pongo así para que hagan el examen, la práctica como si fuera su misma pelvis. De todos estos diámetros, doctores,
cualquier punto toconómico, es decir, cualquier punto de referencia que vaya a tener la presentación, en función a su orientación, es lo que determina cómo va a desenrollarse todo ese mecanismo de trabajo de parto, ¿ya? Entonces, el primer mecanismo del trabajo de parto está en función a la acomodación de la cabeza. Y la bibliografía dice que las dos orientaciones más frecuentes son las siguientes. El que el occipucio está hacia la izquierda y adelante de la pelvis. A eso se le llama occipito ilíaca izquierda anterior. Este es uno de los más frecuentes. ¿Cómo se determina que la fontanela esté en relación al occipucio? Es la fontanela más pequeñita, es la fontanela que tiene una forma triangular. Y la fontanela anterior, más hacia el bregma, es de un espacio mucho más amplio, no tiene la característica de ser un triángulo, ¿ya? Como sabemos que la variante de vértice, que es lo mismo que decir la variante de occipucio, es la más frecuente, entonces aquí podemos ver justamente, miren cómo el occipucio se ha ido hacia la izquierda y para adelante, porque aquí está el pubis y aquí está el sacro, ¿ya? Esta es una de las orientaciones más frecuentes. Y la otra orientación frecuente es la occipito transversa izquierda. Miren, aquí pueden ver, aquí está el occipucio y está justamente hacia el ángulo izquierdo por ende es una situación, un mecanismo transverso, es una orientación transversa. Esta es un tanto oblicua, esta es transversa en relación al diámetro anteroposterior. Y para que haya esta acomodación también tenemos que tener en cuenta que el producto va a disminuir los diámetros de su cabecita. Y esto lo va a hacer al hacer una flexión. Ya hace una flexión de la cabeza donde el diámetro que se va a presentar para esto es el diámetro suboccipito bregmático. Va a cambiar del occipito frontal a un suboccipito bregmático, que este tiene una medida de 9,5 centímetros. Por eso es tan favorable, según la bibliografía, este diámetro. Una vez que se ha acomodado la cabecita, va a ocurrir el descenso de la misma, y esto puede ser por dos mecanismos. Sincretismo, que significa que ambos parietales convergen a la par, ¿no? O puede ser por asincretismo posterior, ¿no? Como les había comentado hace rato, los parietales no están bien unidos y eso hace que uno pueda estar delante del otro. Inclusive este es parte del cabalgamiento de los huesos parietales. El parietal posterior es otra de las variantes fisiológicas para que luego salga el parietal anterior, perdón, porque si ocurriera al revés, el producto se encaja hacia el sacro y es una variante distósica. Luego tenemos el tercer mecanismo que es la rotación interna. Si nos acordamos del gráfico anterior, todo lo que esté en orientación, ¿ya? Tiende a rotar para que el occipucio en un 98 a 99% de los casos fisiológicamente se vaya a púbica, ¿no? Aquí tenemos muy bien cómo el occipucio se ha ido hacia la sínfisis del pubis. Por lo tanto, si es una variante, si se orienta en occipito ilíaco izquierda anterior, tendrá que rotar 45 grados. Lo mismo si fuera derecho, miren, 45 grados. Si se hubiera orientado en el transverso, tiene que rotar 90 grados la presentación para ubicarse en pública. Las variantes posteriores son las que, entre comillas, tienen que rotar lo más que puedan porque hasta 135 grados. Por eso es que estas se les llama las que pueden tardar más o las distociantes. De esto se trata la rotación interna, de que el punto de referencia de la presentación y de la variedad de posición se vaya hacia el pubis. Raro es el trabajo de parto que el pubis se va hacia occipitos, a sacra, entre comillas. Por eso es que la mayor parte de los bebés en una paciente en posición ginecológica para la atención del parto siempre nacen mirando el suelo. Luego pasa a el desprendimiento de la cabecita como tal. Y una vez que se desprende la cabeza,
ocurre un periodo extra que es para el descenso de los hombros. Probablemente en la rotación interna, al volverse a púbica, los hombros se han orientado en el diámetro transverso, ¿no? La cabecita aquí, los hombros están orientados acá. Entonces, cuando se produce el desprendimiento, que es por deflexión de la cabecita, ¿no? Un movimiento más o menos de extensión que tiene el producto, descienden los hombros y se encajan, entre comillas, en este diámetro. Luego ocurre la rotación externa, que si el producto no lo hace de manera espontánea, inclusive el mismo operador lo puede realizar. A esto también se le llama el movimiento de restitución, la rotación externa, donde lo ideal es que el producto vuelva a rotar. Tal vez no totalmente, pero lo suficiente como para que se acomoden también los hombros al diámetro anteroposterior, ¿no? Entonces, si el producto estaba orientado de manera inicial hacia el lado izquierdo, volverá a girar casi al lado izquierdo para que esos hombros se orienten ahora al diámetro anteroposterior, ¿no? Eso quiere decir que la rotación externa de la cabeza corresponde a la rotación interna de los hombros. Luego ocurre el desprendimiento propiamente de los hombros, que por lo general es con la ayuda del operador, donde sale primero el hombro anterior, luego sale el hombro posterior y por ende sale todo el producto. ¿Ya? Esto se refiere al mecanismo del trabajo de parto en modalidad de vértice. Una vez que una paciente que se llama, hemos diagnosticado, conocemos los mecanismos del trabajo de parto, cómo tiene que ser el alumbramiento y todo, tenemos unos requisitos para la atención de esa paciente, porque no es así nomás, ¿ya? Lo primordial es de que la paciente esté en un lugar que contemple todos los requisitos desde la atención normal a una atención patológica. La bibliografía dice de que inclusive se puede aportar un ambiente muy propio para el parto, que sea muy cercano en lo que es un hogar, porque la paciente que se siente en un lugar familiar tiende a evolucionar mejor su trabajo de parto. Las pacientes a la par también tienen que estar en lo posible acompañadas. Puede ser por un familiar, puede ser por una matrona o puede ser por una estimuladora del parto, que ahí habla la bibliografía, ¿no? El material que tiene que contar la sala de atención del parto mínimo debe contar con todos estos requisitos. Tener dos tijeras, una de material y una de tejido, dos pinzas Kosher, que es para en la atención del alumbramiento, una pinza hemostática, ¿no? Que es una pinza en el caso de lesiones del canal del parto, una pinza quirúrgica, un portaagujas, una jeringa, un recipiente y pinzas de campo son los materiales mínimos que deberíamos contar para la atención de una paciente en trabajo de parto y el parto propiamente dicho. El personal médico que debería estar alrededor de una paciente en trabajo de parto, evidentemente tiene que ser un obstetra, puede estar una matrona, puede estar una enfermera, puede estar un anestesiólogo y puede estar un pediatra o un neonatólogo si la edad gestacional fuera correspondiente para el caso. Y también tenemos que tener todos los materiales y todos los insumos correspondientes para atención de un recién nacido. Entonces, una vez que internamos a una paciente, tenemos que controlar sus signos vitales, tenemos que valorar sus contracciones uterinas, ya habíamos visto uno de los mejores métodos, sea subjetivo con la palpación abdominal o más subjetivo con la cardiotocografía interna, y que a la par también nos colaboran a valorar la frecuencia cardíaca fetal. Para el control, que se llama, o la aceleración del trabajo de parto, aquí nuevamente nos replican que podemos lateralizar a la madre, utilizar una ruptura artificial de las membranas o que podemos utilizar oxitocina para dicha aceleración, ¿ya? Para la atención propiamente del parto, en función al mecanismo de trabajo de parto, el punto más importante para valorar el grado del encaje de ese producto siempre van a ser las espinas ciáticas.
Ahí es donde tenemos que también ir en función a la dilatación, valorando la verificación occipitopúbica, porque para pedir un buen pujo a la paciente, lo ideal es que el producto ya, el occipucio, se encuentre ya a nivel del pubis para pedir a la paciente que puje. La maniobra de Christeler que habíamos visto los días previos en el tema de cesárea, pensando de que es una maniobra, está muy contraindicada en pacientes con placenta previa, también entre comillas está contraindicada en casi todo embarazo, salvo los únicos casos que están favorables para, para esta maniobra son que la paciente se encuentre en los últimos 5 pujos, es decir, al final de la atención del parto tiene que ser simplemente porque que se llama hacerlo antes puede producir trauma obstétrico importante. El periodo de atención del parto expulsivo propiamente dicho no debería sobrepasar los 60 minutos. Una vez que sale el producto, la ligadura oportuna del cordón umbilical debe realizarse a los 30 segundos, es lo que nos refiere esta bibliografía. Y para eso servían las pinzas Kocher para pincionarlas y entre ambas hacer la sección de la misma. Y al momento de la atención del parto propiamente dicha, en el periodo expulsivo, las maniobras que deberíamos realizar es la protección del periné, esta es la maniobra de Ritgen, ¿no? Que consiste en pellizcar prácticamente la horquilla posterior y evitar la expulsión brusca de la cabeza, ¿no? Tratando de empujando de a poquito para que esa cabecita salga lo más lenta posible. Aquí está, ¿no? Tenemos la tensión del alumbramiento, que consiste en 3 etapas. Puede ser un alumbramiento espontáneo, y para espontáneo simplemente utilizamos oxitocina intramuscular de 2,5 a 5 unidades, y esperar a que solita la placenta se salga. Tenemos el alumbramiento asistido, que consiste en parte con la maniobra de Brand-Andrews que veíamos en una de las preguntas pasadas, que es la tracción y contratracción guiada del cordón umbilical, ¿no? Una mano está en el fondo y la otra mano está retirando de a poquito, jalando la placenta. Esto también en función a los signos de desprendimiento de placenta. Y otra forma de realizar el alumbramiento es la manual, que esta tiene indicaciones, ¿no? En casos de hemorragia muy importantes, más sin embargo, toda alumbramiento manual, porque hay que meter la mano hasta dentro del útero. Lo ideal es que las pacientes estén inclusive con sedación, porque es un procedimiento bastante doloroso. Se puede apoyar realizando legrado y en toda exploración intrauterina siempre debe utilizarse antibiótico terapia. Tenemos dos maniobras utilizadas, ¿no? Aquí tenemos en la imagen justamente esta es la maniobra de Credé, que es la que se trata más o menos de pseudordeñar el fondo uterino para, por compresión, salga desde el fondo la placenta. Y el otro es la maniobra de Dublín, que una vez que ya la encontramos asomada a la placenta, se encarga de girarla hasta que las membranas salgan. La maniobra de Dublín permite que las membranas no se queden dentro del útero. Y también tenemos que tener en cuenta que hay modificaciones, algunas fisiológicas, algunas no tanto como tal. La cabecita durante el mecanismo de trabajo de parto puede presentar modificaciones. Uno es el cabalgamiento y esto es en función a los huesos del cráneo. Los más frecuentes son los parietales. Simplemente vamos a encontrar una masa encefálica más alargada sin que haya la presencia de la bolsa serosanguínea que vamos a ver en un momento. Otra modificación de la cabecita es la máscara equimótica. Esto es por compresión de los vasos cervicales del producto. Bien, aquí ahorita se le puede ver con una zona de cianosis que no es patológica. Estas dos variantes se resuelven de manera espontánea en poco tiempo. La bolsa serosanguínea, que también se llama caput sucedáneo, esto es un edema del cuero cabelludo, ¿no?
inclusive si nosotros apretáramos, hasta signo de fobia puede haber, pero también se restituye de manera espontánea. El cefalohematoma prácticamente sería el único que dura mucho tiempo y que sí puede, en función a su grado de complejidad, sí puede tratarse esta inclusive de manera quirúrgica, porque se van a formar hematomas en el subperiósteo de la bóveda craneana. No repercute la gran mayor de las veces algo para el producto, siempre y cuando el trauma no haya sido importante, ¿no? Este tipo de cuatro modificaciones puede haber en la cabecita. Reforcemos con otras preguntitas más. Ya saben, doctores, ustedes están dueños del chat. ¿Qué parte de la pelvis femenina representa el mayor obstáculo mecánico para el descenso fetal? Estrecho superior, estrecho medio, estrecho inferior, canal blando o las espinas ilíacas. Muchos dijeron, sí, el punto de corte son las espinas, pero no las ilíacas, ¿eh? So, lean bien para el examen, doctores. Es el estrecho medio. En el estrecho medio se encuentran las espinas ciáticas, ¿ya? El estrecho medio delimitado por las espinas ciáticas suele ser el sitio más angosto y crítico en la progresión del feto. ¿Qué diámetro del cráneo fetal se presenta en una presentación de vértice bien flexionada? El occipito frontal, el biparietal, el bitemporal, el submento bregmático, el suboccipito bregmático. Cuando ya está flexionada la presentación, es el suboccipito bregmático. En una buena flexión, el feto presenta el diámetro suboccipito plasmático, el cual es el menor diámetro cefálico, lo que facilita el parto. Ya sabemos que es 9,5 centímetros. ¿Qué estructura anatómica se considera el punto de referencia para definir el grado de encajamiento fetal? La sínfisis del pubis, las espinas ciáticas, el promontorio, los huesos ilíacos o el coxis. Las espinas ciáticas son las que dan el parámetro. El plano de las espinas ciáticas se toma como referencia para determinar si la presentación está aún por encima, al nivel o por debajo de este punto. ¿Cuál es el punto de referencia más importante para evaluar la posición fetal durante el tacto vaginal? ¿La fontanela anterior, la nariz fetal, el mentón fetal, la fontanela posterior o el promontorio? La que me interesa es la fontanela posterior porque es ahí hacia donde se va a ir el occipucio, ¿no? La fontanela posterior o el occipital permite determinar la orientación de la cabeza fetal y por lo tanto la posición durante el parto.
¿Cuál es la principal función de la flexión durante el trabajo de parto? Mejorar la oxigenación fetal, favorecer la rotación externa, facilitar el encaje de los hombros, descender por sincretismo o disminuir el diámetro de la presentación. Sí, disminuir el diámetro de la presentación. La flexión permite que el diámetro suboccipito reumático, el más pequeño del cráneo, se enfrente al canal del parto. ¿Qué estructura fetal se identifica clínicamente para definir la presentación de vértice? El mentón, la fontanela anterior, el occipucio, el acromión o la nariz. Cuando decimos de vértice es casi sinónimo de occipucio. El occipucio es la parte fetal que se presenta cuando existe buena flexión, típica de la presentación de vértice. ¿Qué indica la rotación interna durante el trabajo de parto en presentación de vértice? Asincretismo posterior, movimiento de restitución, disminución de los diámetros, alineación del occipucio con el pubis o el inicio de la dilatación. La rotación interna tiene la finalidad de la alineación del occipucio con el pubis, ¿no? La rotación interna es un mecanismo que posiciona el occipucio hacia adelante, facilitando la salida de la cabeza fetal por el canal del parto. ¿Qué signo clínico indica el encajamiento de la presentación fetal? Dolor pélvico intenso, altura uterina descendida, presentación no palpable por el abdomen, contracciones regulares o ausencia de movimientos fetales. Una presentación no palpable por el abdomen. Cuando la cabeza fetal se ha encajado en la pelvis, ya no puede movilizarse desde el abdomen, siendo esta una forma clínica de confirmarlo, ¿no? La cuarta maniobra de Leopold ya no puede ni siquiera realizarse. ¿Qué variedad de posición requiere mayor rotación para completar el parto vaginal? Occipito anterior izquierda, occipito anterior derecha, occipito posterior derecha, occipito transversa o la occipito púbica. Posteriores, ¿no? Como en este caso la occipito posterior derecha. En posición occipito posterior, el occipucio debe rotar hasta 135 grados para llegar a la posición anterior, lo que puede dificultar el parto.
¿Cuál es la rotación que puede realizar la cabeza fetal en parto en presentación de vértice con variante occipito ilíaca izquierda anterior? 45 grados, 60, 90, 135, 180 grados. O, I, A, I, O, Ida es 45 grados. En los casos de presentación occipito anterior, la cabeza fetal puede requerir una rotación de hasta 45 grados para alcanzar la posición occipito anterior. El mínimo de dilatación que se necesita para realizar la ruptura artificial de membranas es 2, 1, 3, 4 o 5 centímetros. 4 centímetros. Con una presentación fija encajada, una dilatación de 4 centímetros y un borramiento adecuado se puede realizar una ruptura artificial de membranas. 4 centímetros es para realizar RAM. El momento adecuado para realizar la maniobra de Christeler es periodo de dilatación, periodo de alumbramiento, trabajo de parto en fase latente, trabajo de parto en fase activa o trabajo de parto expulsivo. En trabajo de parto en fase expulsiva. La compresión del fondo uterino que un ayudante puede realizar durante la contracción es útil en las fases finales del parto en los últimos 4 a 5 pujos. Es el único momento. La presencia de edema de cuero cabelludo en un producto durante el trabajo de parto se denomina cabalgamiento de los huesos del cráneo, máscara equimótica, bolsa pseudosanguinolenta, cefalohematoma o lipoma del recién nacido. La bolsa serosanguinolenta, ¿no? Se le conoce como caput sucedáneo, es una deformación producida por un edema del cuero cabelludo. Gracias, doctores. Yo ahora estoy predispuesto para todas sus dudas.